En esta ocasión vamos a hablar sobre el método gramático histórico presentado por Paola Díaz y Lucilene Noguera. Es el método que da a cada palabra el mismo significado básico y exacto que tendría en lenguaje normal y ordinario, ya sea que se emplee en forma escrita o forma oral. Este interpreta las escrituras conforme a las mismas escrituras y no sostiene los dogmas como tales. Defiende la unidad de la Biblia y la revelación progresiva. Es el método que el cristianismo ha usado desde tiempos del Nuevo Testamento. Toma en cuenta los idiomas, el contexto, los pasajes paralelos, las figuras del lenguaje, los tipos y símbolos. Y toma en cuenta todos los principios de interpretación para realizar una interpretación correcta y sana. Se rige por las características gramáticas e históricas del texto. Mantiene por un lado el sentido literal de las palabras y también el contexto histórico. Evita igualmente convertirse en dogmático en su exégesis y constantemente está revisando su interpretación para mantenerse en lo correcto y evitar caer en el dogmatismo. Está en una mejora continua y anima a uno a hacer lo mismo. Defiende la unidad de la Biblia, como ya se mencionó, y para este método no hay contradicciones entre un pasaje y otro, pues entiende la unidad de la palabra. También toma en cuenta la revelación progresiva, que tampoco se contrapone a la unidad. Cada vez contamos con más luz para entender lo que para los patriarcas o los profetas estaba oscuro. Hablando de los precursores del método, la iglesia o escuela de Antioquía lo empleó. Otros personajes que lo usaron fueron Teodoro, Mopuestia y Juan Crisóstomo en el siglo IV a.C. Este método fue luego revitalizado por los reformadores del siglo XVI. Tanto Lutero como Calvino insistieron en que la función del intérprete es exponer el texto en su sentido literal, a menos que la naturaleza de su contenido obligue a una interpretación figurada, y también lo usaron los anabaptistas. De esta manera fue que Lutero entendió que la salvación es por gracia, aunque siguió cargando con muchas ideas alegóricas que se le habían implantado anteriormente, y por ello fue criticado por Calvino, que a su vez también fue criticado por los anabaptistas. Y los metodistas también emplearon este método. Históricamente, las iglesias que han usado este método son las que conforman la iglesia evangélica. Ahora, si hablamos de por qué se debe usar este método no pasa por alto el uso del idioma original y además hace un análisis lingüístico del texto, observando el significado de cada palabra más su relación con el resto de la oración. No se le escapa nada, analiza el pensamiento expresado y las palabras con las que se expresó individualmente y en relación con otras. Considera el contexto tanto mediato como inmediato, cercano y lejano, anterior y posterior. Las figuras del lenguaje también son contempladas en este método como el símil, la metáfora, la hipérbole, entre otros. Asimismo, son considerados los tipos y símbolos que abundan en la Biblia y muestra qué rico es el lenguaje encontrado en ella. Este método usa también el fondo histórico, que es el análisis lingüístico del texto en su contexto histórico, que es el marco histórico en el que se dio el pasaje que vamos a interpretar. No es fácil de usar, pues requiere tiempo, requiere dedicación, además de que el intérprete debe ir contando con la dirección de Dios por medio del Espíritu Santo, con el sentido de responsabilidad que esto conlleva, y uno debe hacerlo capacitadamente, pues cuenta con la mente de Cristo. Este es el método para todo estudiante sincero y devoto. Este método en la historia de la hermenéutica es el más próximo a nosotros por la primicia que sobre todos los demás le corresponde. Le hace acreedor a una atención y un espacio superior. Es el primero de los métodos para la práctica de una exégesis objetiva. Como su mismo título indica, tiene por objeto hallar el significado de un texto sobre la base de lo que sus palabras expresan en un sentido llano y simple a la luz del contexto histórico en que fueron escritas. Y para comprender mejor el método gramático histórico, veremos un ejemplo práctico y detallaremos más adelante los 7 pasos para desarrollar este método. Ahora vamos al desarrollo de nuestro estudio. Primero, seleccionaremos un texto.
En este caso está en el Evangelio de Lucas, capítulo 7, versículos 36 al 50. Y asimismo le pedimos al Señor que el Espíritu Santo nos aclare el significado del texto. El segundo paso es estudiar el trasfondo del texto. El autor de este Evangelio es el médico Lucas. Se dirige específicamente a un individuo llamado Teófilo, a la vez que intenta ofrecer a una audiencia mucho más amplia que consistía en cristianos gentiles como Teófilo, quien ya había sido enseñado acerca de Jesús. La fecha de su escritura está entre el 59 al 75 después de Cristo. Lucas escribió su evangelio de manera que sus lectores entenderían que el evangelio es para todos, judíos y gentiles, y es por ello que presenta a Jesús como el Salvador del mundo. El contexto inmediato del pasaje es Lucas capítulo 7 versículos 18 al 35. Pero además el relato se encaja muy bien en el contexto amplio del Evangelio de San Lucas, que es su énfasis en la universalidad del mensaje cristiano. Pues es en Lucas 19:10. Dice, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Este pasaje es la narración de un evento en la vida de Jesús. Por tanto, el género es narrativo, mas el Evangelio de Lucas es del género literario llamado en el mundo antiguo bios, como vida. Esta era la biografía antigua y más que enfocarse en la descripción física y trazar el pensamiento psicológico y desarrollo personal, como en la biografía moderna, resaltaba los eventos claves que rodeaban a una persona y su enseñanza. El tercer paso es trabajar con la traducción y la observación general. Ningún intérprete de la Biblia debe depender de solo una traducción. Y por eso encontramos varias traducciones, entre ellas las equivalencias formales, las cuales tienden a ser bastante literales, como la Reina Valera de 1960 o la Nueva Biblia de Jerusalén, entre otras, y de equivalencias dinámicas, pues procura transmitir el significado del idioma fuente con las estructuras y formas gramaticales del idioma receptor, como la Dios habla hoy, la nueva versión internacional, la traducción en lenguaje actual, etc. Y esto nos ayuda a comprender mejor el texto. Al leer el pasaje en algunas traducciones, tanto formales como dinámicas, hay diferencia notable en la forma en que se traduce el versículo 47, pues la Dios habla hoy y la Reina Valera no concuerdan con la nueva versión internacional. En las dos primeras, el perdón parece ser la consecuencia del amor de la mujer, mientras que la nueva versión internacional, el amor es el resultado del perdón. Cuarto paso, analice las palabras y los conceptos. Es bueno subrayar las palabras que se repiten. Puede ser de mucha ayuda. Por ejemplo, aquí la palabra pies aparece 7 veces en este corto pasaje. Asimismo que la palabra fariseo aparece 4 veces. A la mujer se le llama pecadora 2 veces. Los pecados y el perdón aparecen ligados 3 veces. Una vez se relacionan las palabras amor y perdón, Simón decide que Jesús no puede ser un profeta, pero aún así lo llama maestro, y el verbo perdonar aparece 6 veces. Es también de percatarse de que las palabras fe y salvación aparecen solo en el último versículo. Aprovechamos las referencias cruzadas que encontramos en nuestras Biblias y en estas se nos remiten a Mateo 26 del 6 al 13, a Marcos capítulo 14 versículos 3 al 9 y a Juan capítulo 12 versículo 1 al 8. Son porciones donde se narra un acontecimiento parecido, pero ¿se trata de la misma historia? También existe una herramienta muy útil que se llama sinopsis. Esta es encontrada en la mayoría de las Biblias de estudio y esta nos ayuda a comparar y contrastar los 3 evangelios sinópticos y también permite ver cómo Juan desarrolla historias relacionadas con los otros 3 evangelios. Así, a través de este instrumento, pueden verse con relativa facilidad las diferencias y similitudes en los relatos.
Es importante señalar algunas de las notables diferencias que se encuentran aquí. Marcos y Juan informan sobre el costo del perfume, mientras que Mateo nota que podría haberse vendido por una cantidad grande. La crítica proviene de los discípulos en Mateo y de algunos de los presentes en Marcos o de Judas Iscariote en Juan. En Lucas, sin embargo, la crítica viene de Simón el fariseo y es indirecta, ya que el autor informa los pensamientos de Simón y no sus palabras. En Juan no se da el nombre del anfitrión, mientras que en dos relatos se llama Simón el leproso, en Mateo y en Marcos. En Lucas, no obstante, él es Simón el fariseo, no el leproso. No se trata entonces del mismo Simón. Tres de los relatos ubican la acción en Betania y presumiblemente el relato de Lucas ocurre en Capernaum. Sea cual sea la relación con los otros relatos, el de Lucas no parece ser el mismo que el de los otros evangelios. Por lo tanto, podemos tratarlo de manera independiente. En este paso, debemos también buscar el significado de cada palabra. Si no se maneja el idioma original griego, se puede consultar un buen diccionario bíblico y luego entonces un comentario bíblico o un Nuevo Testamento interlineal griego-español. Además, debemos hacerle preguntas al texto. Y con la ayuda de los clásicos 6 pronombres interrogativos, como quién, qué, dónde, cuándo, cómo y por qué, de estos, los dos esenciales son quién y qué. El primero de ellos me ayuda a descubrir a los actores o protagonistas del relato, tanto los primarios como los secundarios. Y el segundo qué me ayuda a descubrir la acción o trama del relato. ¿Qué está pasando aquí? El contexto histórico lo fijo con los amigos, cuándo y dónde. En una época donde Judea estaba totalmente dominada por el Imperio Romano y Jesús desarrollaba su ministerio en Galilea, una de las más pobres de Palestina, más exactamente según Lucas capítulo 7 versículo 1 en Capernaum, eran los fariseos los de mayor observancia de la ley. Pero ellos mismos no la cumplían y los publicanos eran adinerados que recolectaban los impuestos para los romanos, pero se aprovechaban y abusaban exigiendo más de lo preciso. Luego usamos la pregunta ¿quién? Para los nombres propios, para Jesús, la mujer pecadora y Simón. Y que nos muestra que los fariseos habían rechazado el propósito de Dios para sus vidas, pues ellos no aceptaban el bautismo de arrepentimiento de Juan el Bautista, y ahora tampoco a Jesús su Mesías, mientras los pecadores lo aceptaban con más humildad, arrepintiéndose y aceptándolo. Quinto paso, estudie el contexto bíblico y teológico de manera más amplia. Para esto tomaremos algunas palabras y estudiaremos un poco más de ellas. Vamos a ver la palabra fariseo. De los tres partidos prominentes dentro del judaísmo en los tiempos de Jesús estaban los fariseos, los saduceos y los esenios. Pero los fariseos fueron por mucho tiempo los más influyentes. La palabra fariseo, que en su forma semítica significa los separados o separatistas, aparece por primera vez durante el reinado de Juan Hircano. Generalmente el término se utiliza en plural más que en singular. También eran conocidos como Shasidim, que significa amados por Dios o leales a Dios. Según Josefo, en su momento de mayor popularidad, había más de 6.000 fariseos. La imagen que el Nuevo Testamento pinta de los fariseos es casi por completo negativa. Jesús condenó especialmente su ostentación, su hipocresía, su salvación por obras, su impenitencia y su falta de amor. Pero su condena no siempre estaba dirigida a los fariseos como tales. Algunos de los fariseos fueron miembros del movimiento cristiano en sus comienzos, como lo vemos en Hechos capítulo 6, versículo 7.
Algunos de los grandes hombres del Nuevo Testamento fueron fariseos. Nicodemo, que lo encontramos en el Evangelio de Juan capítulo 3 versículo 1, Gamaliel en el libro de Hechos capítulo 5 versículo 34 y Pablo en Hechos 26:5 y en Filipenses 3:5. Cuando Pablo dijo que era fariseo, no pensaba en sí mismo como un hipócrita, sino que estaba haciendo referencia al más alto nivel de fidelidad a la ley. Pecador. Esta es nuestra segunda palabra. En los evangelios sinópticos, este término lo utilizan con una cierta frecuencia los fariseos para denotar a los publicanos, que eran los cobradores de impuestos, y a las mujeres de mala reputación. Nuestra siguiente palabra es fe. En Hebreos 11:1, en la Nueva Versión Internacional, el escritor expresa que la fe es la garantía de lo que se espera y la certeza de lo que no se ve. Como tal, la fe encierra la creencia de que alguien hará algo que aún no se ve o que todavía no ha ocurrido. Por lo tanto, tener fe es despojarse de la confianza en uno mismo y depositar la confianza en el otro. Siguiente palabra, amor. Los griegos tenían 4 palabras para expresar diferentes tipos de amor. Uno, erao, para pasión sexual, palabra que no encontramos en el Nuevo Testamento. Segundo, estorgeo, para devoción familiar, palabra que se usa en sentido negativo en 2 de Timoteo al decir sin afecto natural. Tercero, fileo, para amistad, frecuentemente empleada en el Nuevo Testamento. Y cuarto, agapao, para significar afecto. Las 3 primeras palabras fueron usadas asiduamente en escritos griegos, pero la cuarta palabra, agapao, cuya forma sustantiva es ágape, se empleó muy pocas veces en la literatura griega antes del Nuevo Testamento. Cuando se usó agapao, denotaba mostrar bondad a los extranjeros, brindar hospitalidad y ser caritativo. En el Nuevo Testamento, la palabra ágape cobró un significado especial, dado que los escritores la emplearon para designar un amor volitivo, como contrapartida del amor puramente emocional. Se trata de un amor sacrificial y es el amor naturalmente expresado por Dios, pero no tan fácilmente por el hombre. Es una palabra que nos habla de compasión, atención, bondad y amor verdadero. Se trata de un amor que no conoce de mezquindades y que trasciende la afinidad natural. En síntesis, es un amor que por naturaleza no tenemos porque es divino. Nuestra siguiente palabra es perdón, del griego áfesis, y denota despido, liberación. Se utiliza para la remisión de pecados. Al analizar más profundamente el versículo 7:47 en el griego original, se demuestra claramente que hay casos en el Nuevo Testamento, incluyendo este, donde la palabra griega hoti, traducida comúnmente como ¿por qué?, se refiere al resultado de una acción. En nuestro caso, el amor de la mujer es el resultado de haber sido perdonada, no a la causa de la misma. Entonces el verdadero sentido es el de la Nueva Versión Internacional. Es decir, el amor es la consecuencia del perdón que había experimentado la mujer. Sexto paso. Aplique el pasaje a su vida personal. Esta mujer pecadora es un vivo ejemplo de una adoración con una actitud de gratitud tan grande como la que cada discípulo de Cristo debe manifestarle. Pero aquí también hay un mal ejemplo a evitar, y es el juzgar a los demás religiosamente. Simón, el fariseo, menospreció la actitud de amor mostrada por la mujer, y esto debido a la dureza de su corazón, pues él no había recibido a Jesús mostrando un verdadero amor.
Séptimo paso, proclame las verdades del pasaje. Consiste en comunicarlo a una audiencia como un sermón. Espero que este ejemplo práctico del método gramático histórico te sirva para tus futuros sermones que vas a preparar. Muchas gracias.